Buenos días a todos, lindo día. Gracias a Dios por todas sus bendiciones y quiero empezar orando. Padre, gracias. Gracias por esta hermosa mañana, gracias por este hermoso tiempo de cuarentena. Gracias porque tú eres el Dios de la historia, el que maneja todos los hilos de la historia y nada escapa a tu control. Nos humillamos ante ti, pedimos perdón en el nombre de Jesús y queremos entrar ante el trono de la gracia para el socorro oportuno, pidiéndote que tú tomes este tiempo. Sí, usa mi vida, pero como un vaso de barro, para que la gloria del poder sea tuya y no del hombre. Y te pido por cada uno de los que ven hoy, de los que escuchan y de los que van a hacerlo en el futuro, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé su fruto, que es perfecto en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada habíamos hablado sobre el hecho que la resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana y que como Él vive, hay algunos beneficios maravillosos que son para vos y para mí. ¿Cuáles eran esos? Que el propósito de Dios continúa inmutable, no cambia, su poder continúa disponible para cada uno de nosotros, sus promesas siguen siendo fiables y esas promesas incluyen no solo satisfacer mi necesidad, perdonar mi pecado, asegurar mi futuro, sino que Jesús también promete entrar a la puerta de mi corazón, golpear y morar conmigo por toda la eternidad. Una relación permanente con el Dios de la historia. Hoy quiero decirle que porque Jesús vive, la vida sí vale la pena vivir. Y porque Él vive, entonces quiero compartir algo que aparentemente demuestra que no todo es color de rosa, porque hubo un hombre que decía que ya no quería vivir. Pero a la luz de la palabra podemos entender lo que Dios hizo para lidiar con su cuadro. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Quiero que entendamos el contexto que se registra en la historia. Elías, poco antes, había tenido una de las victorias más increíbles de la fe. Su pueblo, el pueblo israelita, estaba apartado de Dios y servían a un dios Baal, cuya profetisa principal era la esposa del rey Acab, se llamaba Jezabel. Elías, como hombre de Dios, sintiendo celo por el nombre de su Dios, desafía a los sacerdotes quién era el verdadero Dios, o el Dios de Israel, Yahvé, Jehová, el Señor, o Baal. La prueba estaba en ofrecer bueyes y pedir que caiga fuego del cielo para que consuma el sacrificio. El resto de la historia ya es conocida. Los profetas de Baal eran 450, así lo hicieron, no ocurrió nada. Elías, seguro de su fe en el Señor, le derrama inclusive cisternas de agua para mojar. Cae el fuego del cielo, consume todo el sacrificio.
los profetas de Baal son sacrificados y el pueblo de Israel reconoció que solo Jehová es Dios y volvieron su rostro a Él. Imagínense, un gran avivamiento. ¡Wow! El momento culminante en la historia de un siervo de Dios. Pero el siguiente capítulo nos cuenta de un hombre que fue amenazado por Jezabel, que en 24 horas lo iba a mandar matar por la afrenta para su Dios, y él huye 120 kilómetros hasta caer escondido en una cueva, en el más profundo pozo de la depresión. ¡Wow! No creamos por un solo instante que esta situación solo se lo presenta a Elías. Es decir, ¿cómo obtuvo tan grande victoria y mirá en qué termina? ¿Cuántos de nosotros que nos creíamos o nos creemos tan espirituales no hemos pasado por lo mismo? Que en un momento dado disfrutamos de todo lo que Dios nos dio y de repente sentir que la vida no vale la pena vivir. Y le hemos dicho al Señor: Señor, no puedo más. La presión ya es demasiado grande. Ten misericordia de mí. Muchas personas creen que porque uno es cristiano, uno está exento de las desilusiones, de la desesperación, de la depresión, etc. Sin embargo, no es eso lo que yo encuentro en la palabra. La carta del apóstol Santiago, cuando describe al profeta Elías, dice: Elías era un hombre con debilidades iguales a las nuestras. Cuidado, estamos hablando de Elías, un hombre de Dios que no conoció la muerte, sino que fue tomado por Dios y llevado al cielo sin experimentar la muerte física. No solo eso, es considerado el símbolo de lo que es el poder y la unción. ¿Qué es lo que le aquejó a él? ¿Qué es sino una enfermedad del alma? El alma es esa parte emocional. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El alma es la parte emocional, esa parte mental. ¿Por qué? Porque el alma es el asiento de las emociones, de la voluntad, de los pensamientos. Y esa parte mental puede estar tan enferma, puede desanimarse tanto, que entramos en depresión y pensamos que la vida no vale la pena vivir y que la única manera de lidiar con ella es terminando todo. Y no vayan a reírse, porque hay tanta gente que sufre de esto. Y esta cuarentena, esta incertidumbre futura hace que esos sentimientos, esa percepción esté más vigente que nunca, causando un montón de males. No por nada, pero las cifras hablan de un 80% de pacientes con enfermedades psicosomáticas, o sea, almáticas, internadas por el estrés, por el cansancio, por el agotamiento. Y yo quiero decirte en esta mañana que de la experiencia del profeta Elías podemos sacar lecciones valiosas que nos enseñan que el Dios a quien servimos nos dice claramente que porque Él vive, la vida vale la pena vivir aun cuando enfrentemos cuadros depresivos. ¿De dónde viene la depresión? Yo no soy un médico y no quiero meterme a hablar de una cosa en forma muy técnica. Yo quiero tomar la palabra de Dios y tratar de entender qué es lo que la palabra nos enseña. Y lo que yo encuentro en la vida del profeta Elías, cuando leo este pasaje, es que él permitió que sus pensamientos controlasen sus emociones. Y si controlan sus emociones, entonces eso tiende a definir su identidad. Y llegamos al punto, como ocurrió en el caso del profeta Elías, que
que él ya no pensó claramente, ya no pensó bíblicamente, como decimos nosotros, sino que dejó que sus pensamientos determinen sus emociones, y como él se sentía, así se definía. ¿Cuáles fueron aquellas causas que llevaron a esta depresión tan profunda? Si podemos entender cómo un gran siervo de Dios, un hombre con un poder de Dios que se manifestaba con milagros y con señales, llegó a este punto, entonces nosotros que somos, comparativamente hablando, ¿verdad?, no somos Elías, pero sí somos hijos de Dios, y tenemos que entender que tenemos que estar alertas, porque no somos diferentes a él y podemos pasar por lo mismo. El versículo 4 dice: llegó a donde había un arbusto. ¡Wow! Y se metió bajo el arbusto. ¡Qué bajo cayó Elías! Después de haber manifestado la gran gloria de Dios. Encontré 4 cosas que quiero citarlo, que nos dicen que lo llevó al más profundo pozo de la depresión. Lo primero que yo veo en Elías es que él se concentró en los sentimientos antes que en los hechos. Cuando leemos su protesta ante Dios, dice: Dios, estoy harto, trato de ser tu siervo, trato de hacer lo que querés que haga, pero no tuve éxito. Toda la nación se volvió contra ti. Dios, soy un fracaso. Jezabel trata de matarme, soy un total fracaso. Lo que él pensó, él sintió. Lo que él sintió es lo que él dijo. Él pensó que era un fracaso, se sintió un fracasado, entonces se definió como un fracaso total. Es más, él dice: Dios, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que el peor profeta que hayas tenido. Lo arruiné totalmente. ¿Cómo no te vas a deprimir si te estás definiendo como un fracaso? Si te sentís abrumado y pensás que ya no hay salida. O sea, vamos a ser honestos. La manera de pensar sí define cómo yo me siento. Elías se sentía como un fracaso, y porque se sentía como un fracaso, se definía como un fracaso. Así nomás es. Pero los hechos son otros. La realidad era que había una mujer que, queriendo vengar la muerte de sus 450 profetas que fueron muertos y derrotados por Elías, juró venganza y dijo que en 24 horas lo iba a tener muerto, asesinado. Pero no toda la nación. Es más, la realidad nos dice que Elías había sido utilizado por Dios para que todo el pueblo volviese al Señor y declarase que solo Él era Dios. Elías no pensó en la realidad, se enfocó en lo que él pensaba, que se convirtió como él se sentía, y terminó en definirse como un fracaso. Se centró más en cómo él se sentía, más que en el hecho de lo que Dios decía en la palabra. Díganme si eso no es algo conocido. Finalmente, con la Biblia nos enseña que todos vamos a meter la pata en alguna área de nuestra vida. Pero solo porque arruines en un área de tu vida no significa que seas un fracaso total. Significa que fracasás en un área de debilidad, pero no define tu vida. Tu vida está definida no por tu error, sino por lo que Dios dijo quién eres. Y a mí Dios me dijo: yo soy su hijo, yo soy la niña de sus ojos. Fui redimido por el precio de su sangre. Fui rescatado del hoyo del pecado, lavado por él. Y él me dijo: mi hijo eres tú. Eso vale mucho más que un área de mi vida en la cual yo sienta que he metido
la pata. Y Dios quiere que veamos nuestra área de debilidad, allí donde fracasamos, allí donde erramos, para aprender de esos errores. Nos recoge y hace como hizo con Elías, nos pone de vuelta en el camino para servir. En segundo lugar, Elías cometió otro error. Empezó a compararse con otros. ¿Qué dice la palabra? Señor, no soy mejor que mis antepasados. No soy mejor que todos esos otros profetas que fracasaron. ¡Qué notable! Hay un predicador muy conocido, se llama Spurgeon, histórico. Él escribió, y anoté acá: Elías fracasó en el mismo punto en el cual era el más fuerte. En la escritura está el hombre más sabio, Salomón, que comprueba que es el más necio. Y justamente el hombre más manso, Moisés, habló palabras apresuradas y amargas. El padre de la fe, Abraham, falló en su fe. Y Job falló en su paciencia. Así, quien era el más valiente, Elías, huyó de una mujer enojada. Dios no espera que seas como otra persona. Dios no quiere que te compares con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Dios no espera que te compares con tu jefe o con alguien que admiras. Dios quiere que te veas como una persona única, el principio de la individualidad, y te dio dones y talentos que son únicos para tu vida. No espera que seas como otro sobre la faz de la tierra. Es más, no te va a llamar el día de mañana a su presencia y decirte: ¿cómo hiciste en comparación a esta persona? No, lo que te va a decir es: ¿qué hiciste de los dones y talentos que yo te di a vos? Otro grave error es que nosotros, cuando nos comparamos con los demás, comparamos nuestro momento más débil con el momento más fuerte de los demás. Mirá, pensar que esa persona, cuando tuvo este problema, fíjate cómo, en cambio yo. No podemos comparar nuestra debilidad con la fuerza de los demás, así como tampoco podemos criticar a otros por sus debilidades tomando en base nuestras fortalezas. Tenemos que ser mayordomos, administradores de los dones y talentos que Dios nos dio a nosotros y ser hallados fieles en eso. Otro error es que nos motivamos a través de la crítica y la condena. Esto es lo que debería haber hecho. Mirá si yo lo hubiese llevado al médico, si hubiese invertido en esto, si hubiese hecho esto o aquello. Lo que ocurrió ya ocurrió. La crítica y la autocondenación no nos van a llevar a un buen puerto. Cuando Dios lidia con nosotros, no nos motiva a través de la crítica o la condena. ¿Saben cómo nos motiva? Con su amor. Entonces, ¿por qué no nos miramos a nosotros mismos con los ojos del Señor, quien dio a su propio Hijo por cada uno de nosotros para rescatarnos del lodo del pecado y ser hechos hijos en Él, aceptos como amados? Tercer punto: se culpó a sí mismo por eventos que no eran su responsabilidad. No era su culpa. Mirá lo que dijo en el versículo 10. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí para matarme también. Quiero decirte algo. Elías no era responsable por esa gente. Y así como Elías no era responsable por esa gente, vas a descubrir que si vos estás involucrado en servir a la gente,
ellos no van a responder de la manera en que vos querés que lo hagan, porque cada persona es individual. Tenemos algo que Dios nos dio que se llama libre albedrío. ¿Qué significa eso? La voluntad de cada uno de decidir por uno mismo. Ni Dios mismo nos obliga. Dios no va a forzar la voluntad de alguien para hacer que responda como Él quiere. ¿Cree que Dios está decepcionado en el cielo porque la gente no responde como Él quiere a este llamado de atención que Él está lanzando sobre su creación? ¿Sabes que Dios ya sabe porque Él es omnisciente? Él sabe de antemano, pero aún así Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos seamos salvos. Y finalmente, si somos salvos por su gracia y por su misericordia que son en Cristo Jesús. Solo por eso no somos consumidos. Entonces, no sos responsable como responde tu jefe, tu empleado, tu cónyuge, tus hijos. Vos sos responsable de ser fiel ante Dios. Y el cuarto punto, que es algo que se encuentra mucho cuando estás en este cuadro, es que exagerás lo negativo. Versículo 10, él continúa diciendo: yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Se salió con una fiesta de conmiseración. Pobrecito yo. No es cierto. Dios le dijo: escúchame, Elías, tengo 7,000 siervos que no han inclinado su rodilla ante Baal. Imagínate un poco si Dios solo dependiese de Elías. Dios tendría que haber estado en tan mal estado si vos crees que sos lo único que Dios tiene. Si crees que sos el único que en la iglesia hace lo correcto. Si crees que sos el único que en tu familia hace lo que es debido. Porque así actuó Elías. Tendemos a exagerar lo negativo. No, la gente sale y vamos a morirnos todos. ¿Sabes lo que Dios dijo? No son tan malas las cosas como vos crees. La harina y el aceite nos han faltado. Dios dio sabiduría a nuestros gobernantes. Los índices se mantienen dentro del nivel. Hay problemas económicos. Vamos a reinventarnos, vamos a salir adelante. Hay problemas sociales. Está bien confrontar nuestros problemas, pero no podemos vivir exacerbando lo negativo. Todo está mal. El país va a morir. Todo vamos a terminar mal. El Dios a quien yo sirvo es el mismo Dios que le dijo una vez a Pablo cuando el barco se hundía y todo el mundo temía por su vida. Y él dijo: no teman, porque el Dios en quien yo confío ha estado conmigo. Y me dijo: nadie va a perecer. Y ese es el mensaje que yo quiero decirte. Deja de enfocarte en todo lo negativo. Deja de tener miedo de salir, porque ¿qué puede ocurrir? La palabra dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, sino que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Okay? Ahora, ya hablé de las causas, de las cosas que pudieron llevar a un cuadro muy depresivo en la vida de Elías. Hablemos de lo positivo. ¿Qué cura, qué remedio planteamos conforme a lo que leemos para el cuadro depresivo? Para un cuadro mental de angustia y desesperación. En primer lugar, quiero leer lo que dice la palabra, el versículo 5. Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate,
come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Lo primero que hizo Dios es cuidar del cuerpo de Elías. El primer remedio es aprender a cuidar de nuestro cuerpo. Elías había huido, había corrido por 120 kilómetros. Había tenido un momento de mucha excitación nerviosa a causa de la lucha contra los profetas de Baal. Esa sobreexcitación lleva a un cansancio y a un estrés postraumático. Entonces lo primero que ve Dios es cuidar del cuerpo de Elías. Lo hace descansar y le da una comida que reanime su cuerpo. Quiero decirte que muchas veces lo más espiritual que podés hacer es descansar, tomar una siesta, escaparte y descansar físicamente, desconectarte. Cuando Jesús habla y enseña sobre el afán y la ansiedad, dice que no nos preocupemos del día de mañana porque cada día trae su propio afán. Descansá. Y con eso no estoy llamando a la haraganería, a la holgazanería. Digo, aprendamos a descansar. Y esto no debe extrañar porque vivimos en una sociedad donde el 80% de las personas que están en el hospital, les dije yo, están allí debido a enfermedades psicosomáticas. Es que estamos tan ocupados, tan estresados, descansamos poco, estamos tensos. ¿Y qué es lo que Dios hizo con Elías? Le dio una buena comida y le dio un buen descanso nocturno. Y en segundo lugar, el segundo remedio es contarle tus frustraciones a Dios. Los versículos 9 y 10 dicen: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, le respondió Elías a Dios. Pero el pueblo de Dios ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías compartió, descargó, hizo catarsis todo lo que le frustraba. Tenía miedo de la amenaza de esta mujer que le mate. Resentimiento que veíamos en los versículos 3 y 4 porque estaba harto de ello. 3, sentía culpa porque dijo que no era mejor que sus antepasados. 4, tenía ira, sentía ira porque sentía que había trabajado para nada, que había hecho toda esta obra y que nadie se había vuelto a Dios. Se sentía muy solo, la soledad. Dice: soy el único que te sirve, Señor. Y por último, en sexto lugar, experimentaba mucha preocupación o ansiedad porque temía de que le traten de matar a él también, así como habían matado a los otros profetas. Mis amigos, cuando miramos estas 6 emociones, miedo, resentimiento, la culpa, la ira, el sentirse aislado y solo, crees que a nadie le importa, que nadie te entiende y que estás lleno de ansiedad o preocupación, vas a caer en un pozo de depresión, en un cuadro depresivo. Pero lo que Dios te dice es: compartime lo que te frustra. Por eso que el domingo pasado culminaba con la invitación que hace el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz cuando le llamo, cuando golpeo y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y él conmigo. Porque Dios sabe
a lo que nos puede llevar la soledad, el temor, la ira, el resentimiento, la preocupación. Pero cuando estamos en Cristo, cuando Él mora en nosotros, pueden venir todas esas luchas, pero también tenemos las promesas que nos dan, que nos dice en el Salmo 16, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. No es que no vamos a tener problemas, porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y si tenemos una relación personal con Dios, Él quiere, por más que Él lo sabe, quiere que hagamos catarsis, que le digamos: esto me preocupa, esto me afana, yo sé que estoy mal, yo sé que no estoy actuando conforme a la realidad, sino porque así me siento, pero así como me siento es lo que yo creo que es real. Puede ser real, no va a ser realidad, me enseñó alguien. Y al no ser realidad, yo puedo decirle: Señor, muéstrame la verdad. Tu palabra es la verdad. Y cuando vemos la verdad, la palabra nos dice que esa verdad nos hace libres. Y en el versículo 11 y 13 dice: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Probablemente Elías solo buscaba a Dios en las manifestaciones dramáticas. Y ciertamente Dios de repente aparece con grandes milagros, terremotos, incendios, tornados, grandes cosas. Pero también aparece en el día a día ese silbido apacible, la voz suave. Es que la palabra misma nos dice: no es con espada ni con ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y el suave susurro de Dios hablando al corazón humano es en realidad tan o más poderoso que las demostraciones externas de poder o demostraciones del juicio de Dios, cuando sabemos escucharle a Él. Que Dios nos dé en esta mañana un nuevo sentido de propósito y dirección. Porque le dice Dios a Elías: vuelve por donde viniste y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge al rey Hazael sobre Aram. ¿Qué hace Dios? Sí, renovó su físico, dándole fuerza y alimentándole, dándole descanso. Le escuchó sus frustraciones y luego le dijo, le habló, se manifestó a él y le dio un nuevo sentido de propósito y dirección, enfocando su atención en las necesidades de los demás. Dios le dio a Elías algo por hacer. Elías necesitaba una tarea en qué enfocarse antes de continuar en una excesiva introspección. Pobrecito de mí, yo esto. Necesitaba dejarse de mirar a sí mismo y a sus propias circunstancias, por más difíciles que aparentemente fueran. Lo que Dios quería es que deje de mirarse a sí mismo, mire para afuera y el servir a los demás. Dios opera bajo leyes, y una de sus leyes es: en la medida en que vos das, vos recibís. Cuanto menos nos miramos a nosotros mismos y más servimos, Dios más nos da. Por eso el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Pero se resume el resto diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos llama a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Hay cuánta necesidad en este tiempo.
Hay cuánta gente que necesita una voz de aliento. Hay cuánta gente que necesita un kit de comida. Hay cuánta gente que necesita que alguien le escuche. Y en esta mañana yo quiero decirte que nosotros queremos escucharte. Si estás enfrentando este cuadro, primero es el descanso, segundo es contarle a Dios, tercero es escuchar la voz de Dios, cuarto es que tengas un nuevo sentido de propósito, enfocando tu atención para servirle a los demás. Y aquí nosotros en la comunidad tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros hermanos en la fe que estamos listos para escucharte, para darte un abrazo virtual, ¿verdad? Por la situación, para ver cómo podemos ayudarte. Porque Dios quiere tomarte como le tomó a Elías, renovarte y enviarte de vuelta en la obra que tiene para tu vida. Hay una persona cuyo testimonio de vida me encantó, es norteamericana, era de color negro, se llama Ethel Waters. Un pasado, una infancia de esa que ni quiero hablar porque sufrida, rebelde, desastre, hasta que un día escuchó una predicación. Y el sermón se enfocaba en describir las riquezas de Jesucristo y cómo Dios tiene la capacidad de tomar cualquier vida, sin importar cuán confusa y desesperada sea, y lo use para su gloria. Ese día ella sintió que esa palabra era para ella y le entregó su corazón y su vida destrozada por su experiencia de vida, rechazada por su familia, por sus vicios. Y Dios tomó esa vida y lo convirtió en un vaso para su honra. Ella, atribulada, dolida, nunca se sintió aceptada, nunca se sintió amada, nunca se sintió entendida, hasta que conoce a Dios. Y en su experiencia con Dios escribe un himno que llega hasta nuestros días. Dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre. Yo vivo siempre así, pues aún las aves tienen seguro para sí. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios ministre a tu vida, así como estás, y te dé descanso, renueve tus fuerzas, te dé su alimento, te escuche cuando le cuentes todas tus frustraciones, todo lo que te duele, todo lo que resentís, todo lo que te causa dolor, todo lo que te hace sentir en soledad. Y deja que Él te hable y te ministre en esta mañana. Que Él te dé un nuevo sentido de propósito, de dirección a tu vida. Y abre tus ojos y mira cómo está otra persona que necesita que le extiendas tu brazo y le digas: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, recibe su bendición. Déjame orar contigo en esta mañana. Mi Dios y mi Rey, no tengo oro ni plata, no tengo mucho conocimiento, no tengo mucha elocuencia, pero lo que tengo yo quiero dar a mi Dios y a mi Rey. Lo que de gracia experimenté, la salvación por la fe, para que cada uno de los que me oyen y estén en una situación por la que hemos descrito en esta mañana, que tú renueves sus fuerzas y alimentes sus vidas, le dándole descanso. Que escuches su clamor, que escuches su frustración, que escuches
su ira, su resentimiento, que vea su soledad, que lidies con su ansiedad y le hables en ese silbido apacible, ministrando a su vida, para que pueda levantarse y volver cumpliéndose el propósito que tú le diseñaste, porque tus planes son de bien y no de mal, para darnos el fin que pretendes para nuestra vida. Porque eres fiel, el que empezó la buena obra en nosotros, hasta completarla en el día del Señor. Porque tú no nos vas a dejar acá para fracasar, al ser más que victoriosos en Cristo Jesús, quien nos fortalece, sabiendo que tú no nos diste espíritu de temor, sino el espíritu que nos da poder en el nombre de Jesús, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el dominio sobre todas nuestras emociones, renovando nuestra mente conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.